Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Me preguntó un periodista, ¿cuándo venís? ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas a un lugar? Y le dije que vengo cuando hay que venir, a decir lo que hay que decir. Fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Por eso te dicen, ya es tarde, ya tengo 60 años. Einstein a los 60 empezó a estudiar griego antiguo. Yo le releí a Borges hasta los 85 para que corrigiera. Moisés, 80 años, dirigía el Éxodo. ¿Cómo que no puedes empezar? Digo cada mañana, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Cada mañana es la canción que canto cada mañana. Le doy las gracias y me digo, ahora vas a ver cómo vas a vivir. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Te saluda Luz Vargas. Y hoy jueves 8 de junio vamos a empezar a hablar sobre asociaciones civiles, pero nuestro tema es cómo y por qué hacer proyecto social. Hoy en nuestro programa de Emprende y Asociaciones Civiles hemos decidido analizar contigo el cómo hacer proyecto. Y empezaremos por decir qué es un proyecto. El proyecto es una iniciativa de una serie de actividades y pasos relacionada con los derechos humanos básicos, como es la educación, vivienda, alimentación, salud, agua potable, donde se va a gestionar para ayudar a regiones o grupos vulnerables. Es por ello que hoy hemos decidido este tema. ¿Por qué? Porque un proyecto siempre va a tener un propósito. ¿Y el propósito dónde lo vas a encontrar? Lo vamos a localizar en los cambios significativos que realices en las personas, en su economía, en el área social, en el área cultural, de investigación, de obra, dentro de las personas, las regiones y el universo, cuya intención es mejorar su calidad de vida y darles mejores oportunidades de vida. Por eso es que estamos hablando que es un derecho básico. Y es por ello que hemos elegido justamente este tema y es importante que dentro de nuestro proyecto identifiquemos
cuál es la idea del proyecto. Y vamos a analizar ciertos pasos, alrededor de 9, para que hagas tu proyecto. Y dentro de estos pasos, lo más interesante es qué objetivos tienes en tu proyecto. Y tus objetivos del proyecto vas a identificar cuál es la naturaleza. Es decir, qué vas a hacer y desde dónde vas a partir, definiendo una idea. Si mi idea va favorecida hacia las personas que están vulnerables porque hay un problema de salud, como es el tema de los niños con cáncer, como es el tema de la diabetes, del labio leporino, de enfermedades degenerativas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú vas a partir de esa idea y el primer paso es ¿qué? ¿Qué idea tengo? O quiero trabajar sobre el universo en el tema de animales en peligro de extinción, o quiero trabajar en el tema de mujeres violentadas, o quizás quiero trabajar en el tema de las situaciones de cuando las personas se encuentran en cárcel por algún acto y tienen que tener una reinserción social. O quizás capacitar a personas que se encuentran sin empleo, capacitación al empleo. Entonces, puedes tener N cantidad de ideas. También en el tema cultural, como es la música, el arte, el tema de los museos, de las bibliotecas. Todas estas ideas va a partir quizás desde tu experiencia, pero quizás desde la vivencia que has tenido con otras personas, o quizás en alguna conferencia escuchaste alguna idea de este proyecto, de algún proyecto, o quizás es lo que has estado viviendo anterior o dentro de tus familias, dentro de tu linaje familiar. Entonces, el qué es definir tu idea. ¿Qué originó la idea? Todo esto que lo mencionamos. Y algo que te tienes que preguntar. ¿Qué necesidades voy a cubrir o voy a resolver con el proyecto que quiero hacer? Vas a tener una idea abstracta. Y entonces, un ejemplo, puedo también dedicarme a fomentar la música. Entonces ya tengo la idea que voy a hablar de que voy a desarrollar las habilidades de los niños en las escuelas, llevando la música desde su difusión o quizás desde la preparación de los instrumentos, o tal vez enseñándoles a utilizar, a desarrollar el manejo, el uso de ciertos instrumentos. Esta puede ser esa idea abstracta que tengas, pero quizás tu idea abstracta es que vas a resolver un problema de salud. Entonces, ya definiste el qué. Ese es el primer tema. ¿Qué voy a hacer estando dentro de mi asociación? Porque déjenme decirles que en nuestra experiencia en el despacho Alarcón Vargas, de repente llegan algunos clientes y nos dicen que quieren procurar fondos. Y les decimos, si tu proyecto no tengo. ¿Y qué es lo que hace tu asociación? Bueno, pues atendemos a personas de la tercera edad y estas personas están de instancia con nosotros, tienen actividades lúdicas, pero también tienen
actividades recreativas y también les damos alimentación, etcétera, etcétera. ¿Lo tienes por escrito? No lo tengo por escrito. Entonces, ojo, tus proyectos tienen que ser por escrito. Tienes que indicar el qué. Ya que indicaste el qué, ahora sí me voy con fundamento lo que voy a hacer. ¿Y cómo lo puedes fundamentar? Hay muchísimas páginas donde tú puedes consultar números fríos, estadísticas. En el ejemplo de los niños con cáncer, ¿cuántos niños fallecen diariamente por tener cáncer, por no contar con las condiciones adecuadas para poder dar ese servicio? Entonces, si ya tenemos las condiciones adecuadas y ya fundamentamos que no hay las condiciones adecuadas, pues tu proyecto va a colaborar con esa parte proporcional en función a esa idea que mencionamos y en función a lo que fundamentaste. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, importante. La fundamentación es por qué. Ya detecté el problema. Niños con cáncer, problemas de animales en extinción, problemas de desempleo, problemas de salud con niños de labio leporino. ¿Cómo lo vas a justificar? Justamente con estas estadísticas, buscando y fundamentando quizás ciertos casos que ya hayan existido. Debo dar referencias, aspectos teóricos y cifras. Y tengo que determinar un diagnóstico de la realidad. Entonces ya llevamos primer paso, el qué. El segundo paso, el para qué. Entonces, en el qué hablamos de la naturaleza del proyecto. En el para qué hablamos de la fundamentación. Vas a fundamentar por qué quieres hacer lo que estás diciendo en tu proyecto. Y el tercero es cuáles son las metas y objetivos. Es muy importante que consideres que en las metas tienes que indicar hacia quién va dirigido tu proyecto. ¿Qué vas a hacer en tu proyecto? ¿Cómo lo vas a hacer y para qué lo vas a hacer? Esto debe tener tu objetivo por escrito, estos 4 elementos. Es relevante que tu objetivo contenga esto. Y entonces el qué, para qué, cómo y cuál va a ser el fundamento. ¿A quién, cómo y para qué? Y algo importante, ¿dónde lo vas a realizar? Entonces, tu siguiente paso va a ser el tiempo. El tiempo lo vas a hacer en 1 año, en 2 años, en 3 años. ¿Qué tiempo vas a invertir a tu proyecto? Debo decirles que en la práctica puede ser, si es un proyecto por un problema ecológico de la naturaleza, un temblor, un volcán erupcionado, algún ciclón,
dentro de ese tipo de proyectos, si tú los elaboras, son muy inmediatos, porque hay una emergencia. Pero si tú traes otro tipo de proyectos de carácter social, educativo, cultural, regularmente la recomendación es que lo hagas de 1 a 3 años. Y en el tiempo tienes que tener muy bien definido qué actividades vas a realizar. Actividad 1, actividad 2, actividad 3, tenerlas muy bien definidas y hacer el cronograma. Entonces, aquí es cuándo y en qué tiempo lo voy a hacer. ¿En qué tiempo? Y el cuándo depende. ¿Y de qué va a depender? Del tiempo que tardes en que te autoricen tu proyecto y pueda ser llevado a cabo. Pero sí debes tener establecido una fecha probable de cuándo vas a iniciar el proyecto. Entonces, ¿en qué tiempo es el cuándo? Es tu tercer pregunta. Y te decía, aquí puedes desarrollar ¿cómo se llama? Es tu cronograma. ¿Y cómo hago mi cronograma? Muy bien. Deberás hacer una hoja de cálculo, un cuadro en Excel, donde digas las actividades. Le puedes llamar fase, le puedes llamar actividad 1, puedes nombrarla de acuerdo a tu proyecto, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, 5, y vas a decir en qué fechas vas a hacer cada fase. Quizás sea trimestral, mensual, diario, depende, o en fechas específicas, en periodos específicos. Otra columna vas a ir marcando las fechas, bien sea por día, por mes, por año, por semana, como tú consideres que vas a realizar tus actividades. Y es importante que estén por escrito y que se vaya alimentando. ¿Cuándo y en qué tiempo haré las actividades? Y si las realicé o no. Y si las realicé de acuerdo a lo programado. Muy bien. Vamos bien. Ahora, metodología. ¿Qué metodología vas a usar? Y en la metodología es el cómo. ¿Cómo voy a hacer lo que pretendo hacer en mi proyecto? Bien, vas a elaborar, aquí te recomendamos que realices 3 trabajos. 1, tu marco lógico conceptual. 2, tu plan de trabajo. Y 3, todas las actividades, tareas y responsabilidades. Entonces, esto te va a permitir ir en esa dinámica de los pasos a seguir. ¿Cómo lo voy a hacer? Es la metodología. Ahora bien, el siguiente paso es la localización. Y en la localización es ¿dónde lo voy a hacer? Lo vas a hacer en la Ciudad de México, lo vas a hacer en el estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, o en qué estado, lo vas a hacer en algún municipio, delegación, municipio o alcaldía, o en dónde piensas hacer tu proyecto. ¿Qué te recomendamos? En función a la fundamentación, tú vas a observar un tema. Sí va a ir a qué población dirigida en base a la fundamentación de los datos. Quizás veas todo el país y estás hablando de mujeres violentadas y el lugar con un mayor índice de mujeres violentadas es el Estado de México. Y entonces
ya no vas a escoger a todo el país, sino lo vas a segmentar al Estado de México. Pero quizás tu tema tenga que ver con el asunto de las personas desaparecidas. Bueno, pues a lo mejor te vas a ir a Baja California o a la Ciudad de México o algún otro estado. Entonces, en función a tu fundamentación y donde tengan la posibilidad y la circunstancia de poder desarrollar el proyecto de acuerdo a las necesidades que quieres mejorar, te vas a elegir la localización en dónde lo vas a hacer. Y una vez que tú dices dónde lo voy a hacer y lo defines, tienes que buscar un mapa de la localización. ¿En qué país, en qué estado, qué alcaldías, qué municipios, qué colonias, qué regiones, qué comunidades? De ahí la importancia. Ahora bien, ¿en qué fecha hiciste tu localización? Y vas a mapearla. Vas a mapear tu localización y vas a indicar en dónde, dentro del proyecto. Y bien, hemos visto que los pasos para hacer tu proyecto, ahorita vamos 2, 4, 6, 7 pasos, llevamos justo. Y en estos 7 pasos vamos a observar que cada uno tiene una pregunta. Vamos en el de naturaleza, que es el qué, en la fundamentación, que es por qué, en el objetivo, que es a quién, para qué, cómo, junto con las metas, el tiempo donde y cuándo lo vas a hacer y cuándo vas a iniciar, qué metodología vas a utilizar, que dentro de esta metodología tenemos, como lo mencionábamos, el marco lógico, el plan de trabajo y qué actividades vas a realizar. Esto te va a permitir tener muy clara la realización de tu proyecto. Y ahora bien, la localización. ¿Dónde? Ciudad, colonia, municipio, delegación, país, estados. Y ahora bien, vamos a ir con el siguiente paso, que es la población. ¿A qué población objetivo va tu proyecto? Pues sabes que yo quiero que sea sobre niños. No, yo quiero que sea sobre personas con problemas de autismo o niños con problemas de atención, de déficit de atención. O quiero hacer huertos ecológicos o deseo hacer un panteón ecológico. Entonces, ¿a quién va a ir dirigido? O quiero dar ayuda funeraria. Entonces, aquí las preguntas que te tienes que hacer es, ¿quién o quiénes? Tu primera pregunta es, ¿a quién va dirigido mi proyecto? Y tu segunda es, ¿a quién o a quién? ¿Y qué aspectos tienes que considerar? Fíjate que los aspectos que tienes que considerar es la edad. Niños, adultos, mayores, jóvenes, en edad entre recién nacidos a 13 años o en edad mayores de 65 años. Ahí tienes que identificar también qué características definen a tu población sobre la cual vas a desarrollar tu proyecto. ¿Qué situación económica tienen las personas? ¿Qué situación cultural? Todos estos elementos tienen que ser muy bien analizados en estadísticas, revisados, para tener muy claro y bien definida
a quiénes va a ir dirigido tu proyecto. Muy bien. Y dentro de los últimos pasos, no menos importante, es los recursos. Y antes de que pasemos a este tema de recursos, me gustaría hacer una pequeña capsulita. Los proyectos se hacen en conjunto, no pueden hacerse solos. Y se requiere de una gran cantidad de personas. Hay una frase que dice, solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho. Y justo en esto consisten los proyectos. Una sola persona no puede hacer un proyecto. Se requiere de una serie de actores que participen tanto en la realización como en la ejecución de tu proyecto. Y participa el recurso humano, el recurso material, las finanzas. Y hay otro elemento muy importante que en muchas ocasiones se requiere de un departamento para el voluntariado, porque el trabajo de voluntariado es todo un proceso. ¿Por qué? Porque es una labor de unidad que se mueve a través del mundo sin esperar nada a cambio. Y se fundamenta en los valores del amor, el respeto y la amistad. Entonces, justo en este paso, los recursos son fundamentales. Si no hay proyecto, no puede haber recursos. Y si no hay recursos, no se puede ejecutar el proyecto. Este es el enlace básico que tiene un proyecto, los recursos y la ejecución de ello. Y bien, les decía que antes de entrar de lleno al tema de los recursos, quiero comentarles que el despacho Alarcón va a celebrar un evento el 2 y 3 de agosto, miércoles y jueves, en el municipio de Iztapaluca, en el Estado de México. ¿Y en qué consiste o qué objetivo tiene este encuentro de asociación? Pues es justamente que las asociaciones se vinculen, se visibilicen, hagan alianzas y se profesionalicen en sus actividades, en sus asociaciones, en materia de procuración de fondos, elaboración de proyectos, marketing social, contabilidades, auditorías. Y vamos a tener una serie de actividades muy interesantes, interactivas. No es nada más llegar y escuchar la información, vamos a tener ponentes, vamos a tener mesa de especialistas en estas áreas que les comenté. Se va a realizar un networking y también vamos a realizar un estilo Shark Tank en el segundo día. Hemos invitado a 2 especialistas en la comunicación, que es Liz Pasquel y Yanji Hernández. Liz Pasquel, laborando en Radio Fórmula, y Yanji Hernández también se encuentra en una radiodifusora trabajando, y ellas nos van a dirigir el programa. Tenemos también expertos en proyectos, expertos en procuración de fondos, expertos en toda esta labor de metodologías especiales para hacer triunfar a tu asociación. La mayoría serán en presencial y también se cuenta con la visita de algunas personas que nos contarán sus casos de éxito
y por qué no también de fracasos, porque para llegar al éxito se requirió antes haber pasado por una gran cantidad de fracasos, frustraciones, y quien tiene asociaciones lo sabe. A veces queremos echarnos a correr y no saber nada del tema, por estar mal informadas, desmotivados, por las experiencias que se tienen. Pero hoy por hoy las personas que se encuentran en la cima del éxito, en casos de éxito, justo es porque han recorrido un camino y han capitalizado ya esas experiencias que no siempre han sido tan agradables. De ahí la importancia de que las personas que han vivido lo que han vivido y que están donde están, quieran compartir y nos han aceptado la invitación de compartir con todos los asistentes justo sus experiencias. Quizás nos puedan ayudar a que si nos íbamos a caer 3 veces, nuestra caída solo sea una, porque ya hubo alguien que nos contó su historia y de esas experiencias pueden servir. Si alguien ya lo logró, los demás lo podemos hacer. ¿Qué otra cosa vamos a tener ese día? Bueno, la intención también es tener el tema de cultural y también tenemos el tema de la comida. Esperamos que asistan. La intención es justamente esa que comenté al principio. Y esperamos contar con su asistencia. Y quien desee más información, les comento, nuestro teléfono es 55 61 12 59 24. Es una experiencia de compartir, de dar y de recibir. No faltes, esperamos contar con tu presencia y bueno, si conoces a alguien, pues también difunde este evento. Te agradecemos mucho. Lo estamos haciendo en conjunto con el Despacho Alarcón y la Asociación Protección Ecológica y Social, con la intención de cumplir los objetivos marcados. Y bien, después de esta invitación, pues vamos a continuar con el tema que hoy nos ocupa, y veíamos o escuchábamos que en el tema de los recursos es las preguntas que te tienes que hacer o que recomendamos que te hagas es: ¿quiénes lo ejecutarán? ¿Con qué se va a hacer? ¿Y cuánto costará? Entonces, bien decíamos que tenemos el recurso humano, el recurso material y el recurso financiero. ¿Quiénes lo ejecutarán? ¿Qué te recomendamos? Haz una lista del personal necesario para la realización de tu proyecto. Si tu proyecto es para la capacitación del desempleo, pues probablemente vas a tener psicólogos, abogados, contadores, administradores, dando capacitaciones sobre el tema, ingenieros en sistemas. Si tu tema tiene que ver con huertos ecológicos, requerirás muy probablemente ingenieros agrónomos, los administradores. ¿Qué otra cosa necesitarás? Pues los asistentes, el que difunda las actividades, la parte contable, administrativa. Entonces, deberás hacer toda una lista con el personal que necesites, con su respectivo honorario o salario. También tienes que considerar si tendrás voluntariado, y ahí puedes incluirlo. No todos los que te donan aceptan voluntariado. Aquí, en función a la convocatoria, puedes colocar el voluntariado. ¿Con qué se va a hacer?
Bueno, aquí la recomendación es elabora tu proyecto. ¿Y qué tengo que hacer dentro de mi proyecto? Tu proyecto debe contener información en este sentido. Las actividades que vas a realizar y cuánto te van a costar en 3 años, por ejemplo. Después, deberás contemplar qué necesitas de personal dentro del presupuesto. Si necesitas personal con salario, profesionales independientes externos, si necesitas voluntariado, ¿qué necesitas? Pero ¿qué costos tiene colocarlos? Enseguida vas a indicar qué necesitas. Ejemplo, si yo realizo una vinculación de niños con labios leporinos, con sus mamás o sus familiares o sus papás, y hospitales, muy probablemente lo que yo necesite, quizás sea una unidad de transporte para poder visitar a todas esas personas, quizás una página web donde pueda difundir, subir convocatorias, subir información para que estas familias sepan de mi existencia y pueda captarlos. También tendré quizás gastos de gasolina, quizás alimentarios, quizás yo vaya y visite a las personas o a los hospitales o a los institutos para hacer esa alianza de poder conectar a las familias con estos hospitales en temas de labio leporino. Entonces, quizás necesite una computadora o más, un teléfono o más, página web, escritorios, automóvil. Todo eso será tu parte material, los elementos materiales. Y probablemente también tenga que pagar algún seguro, probablemente pague ciertos gastos que me van a originar la ejecución del proyecto, y todo ello deberá ir por escrito en ese presupuesto. Una vez que tú hagas todo ese proceso de elaborar el presupuesto, tienes que hacer una evaluación y un seguimiento. Ya una vez que tú ejecutaste tu proyecto, tú tienes que hacer una medición del cuánto, qué metas son cuantificables, son medibles y son realizables. Claro que todo tiene que ser en este orden, que sí sean metas muy claras, específicas y reales, que se puedan cuantificar y que sean medibles y sobre todo realizables. ¿Por qué tienen que ser medibles? Porque algo que no se mide no vas a saber el resultado. Y recordemos que para que alguien te pueda dar donativos, forzosamente necesitas entregar cuentas, hacerlo medible. Yo te dije que iba a hacer estas actividades y te voy a demostrar que sí las hice bajo el precio o bajo el presupuesto que lo dijimos. Entonces tengo que informar en función a lo acordado con información que respalde esto. Es decir, si yo cargué 10 veces gasolina, deberé tener 10 pagos, 10 facturas. Si realicé el traslado de la comunidad para ir a tomar algunos talleres, pues deberé tener contemplado el costo de la unidad, el costo de la gasolina, del chofer, etc. Entonces todo tiene que ser medible y todo tiene que ser reportado e informado. Y obviamente se hacen auditorías en varios casos. Hay algunos financiadores que no los piden, pero muchos sí los piden.
¿Y esto qué significa auditoría? Pues significa que van a revisar que el acuerdo al que yo llegué como donador del recurso para tu proyecto efectivamente haya logrado el objetivo, que es el medir que realmente se logró el cambio profundo en las personas, en el universo, en el entorno. Y para ello, pues luego dar cifras ciertas reales. Este es el cuándo. Y una vez que tú veas que los resultados que obtuviste son los correctos, tendrás que hacer toda tu memoria de cálculo de todo lo que sucedió durante los 6 años y deberás informar cada semestre al auditor. El auditor generará una opinión y de esta manera tú vas a también preparar un informe de todas las actividades que hice y deberás contar con, ¿cómo decir? Lo que refleje que realmente lo hiciste. Es decir, videos, testimonios, listas de asistencia quizás, contratos celebrados con las personas que obtuviste servicios. O sea, todo, absolutamente todo lo tienes que tener documentado. Y bien, todos estos pasos que mencionamos durante estos minutos, lo que es la naturaleza, la fundamentación, el objetivo, las metas, el tiempo, la metodología, la localización, la población y los recursos, absolutamente todos esos pasos tienen que quedar plasmados en tu proyecto. ¿Y por qué? Porque tu proyecto tiene que estar bien fundamentado, bien sustentado, tener objetivos generales y específicos muy claros, tener definido en qué tiempo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, a qué población va y qué necesitas. Cuando tú logres estos pasos, que son 9, ya estás del otro lado. No podemos procurar o obtener recursos si no hay proyecto. Esto es así como el agua es para el ser humano, exactamente el proyecto es para la procuración de fondos. ¿Qué te recomiendo? Utilizar el cronograma para que vayas avanzando. Si ya tienes asociación, ok, pero si no la tienes, ir avanzando en la creación de tu asociación, vas avanzando en la elaboración del proyecto. Y por el otro lado, otra área va justamente procurando los fondos. Entonces se va avanzando paulatinamente. En algún momento todo tiene que tener ya su término para poder dar continuidad con la siguiente fase. Pero bueno, hasta ahí hablamos del tema de los proyectos. ¿Qué les puedo decir en la experiencia del despacho Alarcón en el tema de proyectos? Que llegan muchos clientes sin proyectos y desean que el despacho les preste el servicio que prestamos de procuración de fondos. Entonces, eso origina dos cosas. Que ellos tienen que invertir, el cliente tiene que invertir en tiempo en preparar su proyecto. Nosotros en revisárselo o tenemos que tener una comunicación muy estrecha para poder realizar sus proyectos. En algunas ocasiones realizamos los proyectos y en otras ellos ya traen sus proyectos y en otras no los traen y vamos acompañándolos en la elaboración de sus proyectos. Es la parte no muy dedicada en las organizaciones como con más vamos a decir, letargo o procrastinan, es decir, van alargando esa elaboración de proyectos y esto es porque no se hace un cronograma en la elaboración de su propio proyecto. Aquí la idea es haz una planeación o un cronograma para elaborar tus proyectos y ven marcando fechas y tiempos. Si tú dices la primera semana me voy a dedicar a observar, a analizar cuál es la naturaleza de mi proyecto, dónde lo fundamento, investigo, defino el objetivo,
Pues en esa semana hiciste 3 pasos y así paulatinamente vas, bueno, y ahora cuáles son mis metas, qué tiempo y qué métodos voy a utilizar. A lo mejor llevaré 1 o 2 semanas. ¿Dónde lo voy a localizar? ¿En qué población y con qué recursos cuento? Quizás 2 semanas más, porque hacer un presupuesto no siempre lo de ustedes, a veces lo elaboran porque conocen el proyecto, pero hay que pedir una serie de cotizaciones, de información. ¿Por qué? Porque si tú no haces en la parte de recursos un presupuesto correcto, corres el peligro de no llegar al objetivo específico de tu proyecto. ¿Por qué? Porque ya no cuentas con recursos. Entonces, de vital importancia, dijeran por ahí, crucial, que justo elabores un presupuesto muy, muy apegado a la realidad. Sugerencia, pide más de 3 cotizaciones, investiga, haz corridas de tus cálculos de todo género, contempla la inflación si es que la hubiese, contempla el crecimiento, contempla el tema de los impuestos, contempla que las nóminas no solo es el sueldo, también es el aguinaldo, es la seguridad social, es el 3%. Ya tienes que contemplar, como cuando determinas un costo de algo, así todo, absolutamente todo suma. Entonces, pues deseándote un gran éxito en la elaboración de tu proyecto. Haz tu cronograma indicando los tiempos, los momentos. Y como les comentaba, ¿qué es un proyecto? Pues es un compromiso social cuando lo desarrollas. Es una responsabilidad social que desarrolla una persona o una asociación hacia su comunidad. Y que la intención es de carácter muy filantrópico y que tiende o va hacia obtener el bienestar general por encima del bienestar particular. Es por ello que deseo mucho éxito en tus proyectos, porque sin proyectos no puedes obtener fondos o donativos. Primer trabajo, haz tu cronograma para elaborar tu proyecto. Primera herramienta. Segundo, dale puntual cumplimiento a tu cronograma. Tercero, no procrastines. Acción. Entra en acción. Esta información que hoy te brindo es una herramienta valiosa para entender los 9 pasos para crear tu proyecto. Y entender que si tu proyecto no está fundamentado correctamente y no tiene un objetivo claro, será muy difícil que un financiador te acepte tu proyecto. Mucho éxito en la elaboración y sobre todo en la realización de tu proyecto. Y básicamente te agradece Luz Vargas, recordándote nuestro evento. Márcanos al 55 61 12 59 24 para pedir informes. No olvides que todos los jueves nos escuchas en temas de emprendimiento y de asociaciones civiles. Debo decir que este mes vamos a hablar de proyectos. Nuestros próximos talleres o pláticas o programas más bien tiene que ver con proyectos. Veremos las problemáticas de los proyectos, casos de éxito de proyectos y dónde te puedes atorar en la elaboración de tu proyecto. Recuérdanos todos los jueves a las 11 de la mañana por Grupo Orbe. Ahí nos encuentra. Es un gusto y recordando que solos no hacemos poco. Unidos y juntos podemos hacer mucho por nuestra sociedad, por el lugar donde vivimos, por el mundo en que estamos
Y ese es el fin de un proyecto social, justo hacer cambios profundos en la humanidad. Se despide de ti con un fuerte abrazo, Luz Vargas, y disfruta de la vida. Bendiciones y gracias por estar esta mañana con nosotros. Sí. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.